Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 15 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a nuestra sesión, le hago la mención de que vaya reforzando sus conocimientos en base a las notas que vaya realizando paulatinamente en cada una de las sesiones. Asimismo, no se le olvide el gran apoyo que le está brindando el tutor o le brindará el tutor en el transcurso de las sesiones, aclarando las dudas correspondientes a cada una de ellas. Ahora bien, la sesión anterior finalizamos nuestra unidad número 3, en donde estuvimos abordando las finanzas personales, ¿sí? Haciendo una breve semblanza, hablábamos que para poder hablar de una manera de finanzas corporativas tenemos que empezar de manera personal. De manera personal, ¿en qué sentido? En el control del dinero y algo muy importante, la maximización del mismo, que es uno de los objetivos y retos que tiene todo administrador financiero. ¿Con qué finalidad? Para poder lograr las metas que se vaya proponiendo a la empresa paulatinamente en cada una de las etapas de su vida laboral. Dentro de las finanzas personales usted recordará que vimos el tema del balance familiar, presupuesto familiar, conocer cada uno de los elementos que compone su dinero, en qué lo ha invertido, en qué se ha financiado, y conocer de cierta forma irnos adentrando al mundo de las finanzas. Recuerde usted, empezamos de micro y vamos a macro. En ese sentido es una parte primordial e importante para usted que empiece a conocer cómo se va comportando el mundo de las finanzas. Qué mejor que empezando personalmente como lo hicimos en nuestras sesiones anteriores. Pero ahora vamos a iniciar una nueva unidad 4, misma que se llama finanzas corporativas. Ya vimos la parte personal, ahora nos vamos a abocar a la parte corporativa y vamos a dar inicio en un momento dado a ver las finanzas de una manera macro para efectos de cómo se vayan comportando dentro de la empresa. Hay que empezar a desarrollar habilidades, aptitudes y actitudes que le permita a usted en un momento dado la apertura, la integración y la aplicación de políticas que le permita el crecimiento y el sostenimiento de su empresa. Es por ello que en primera instancia empezamos a ver la parte personal, ahora vamos a ver qué es lo que sucede en las empresas, en finanzas corporativas, qué es lo que sucede en su corporativo, en su empresa, cómo es que se está administrando el dinero, y de esa forma es el objetivo para esta unidad, que usted pueda aprender ese tipo de herramientas sustanciales para efectos de la toma de decisión. Si le parece bien, pasaremos a nuestros objetivos. Al término de este tema 4, el alumno será capaz de conocer e implementar herramientas financieras que le permita diagnosticar y tomar decisiones en la empresa. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Sí? También nosotros conocimos herramientas en finanzas personales. Permítame un poquito también retomar la unidad anterior, porque eso nos va a permitir mucho entender hacia dónde queremos ir en esta unidad. En la sesión anterior o la unidad anterior, si usted quiere ver este punto de vista, también conocimos herramientas de control, herramientas de administración de las finanzas. En esta unidad 4 vamos a conocer o nos vamos a estar entendiendo de la misma forma, bajo los mismos conceptos, pero de cierta índole en un ente diferente, que viene siendo la empresa. La empresa en donde usted va a estar comúnmente día tras día, estar implementando estrategias, políticas para efectos de lograr buenos resultados en la misma. Es por ello que hablamos del tema de aprender herramientas que le permita a usted, en base al conocimiento adquirido y en base a los casos que vamos a ver, le permita a usted poder aterrizarlo dentro de su misma organización y que de cierta forma también sus empleados se incorporen a este tipo de situaciones, de técnicas, herramientas, y que le permita tomar decisiones viéndolo desde un punto de vista de grupo. También hablábamos del tema del diagnóstico. El tema de cómo estamos en salud, qué es lo que nos está pasando en ese momento. Cuando hablamos del diagnóstico, recuérdelo bien, es la parte de ver qué parte del cuerpo nos está doliendo. Después vendrá la parte de toma de decisiones, como lo menciona ahí. Pero cuando hablamos de diagnóstico, estamos hablando la parte de dónde nos duele. A la empresa, qué parte del cuerpo de la misma le está adoleciendo en ese momento. ¿Para qué? Para que tomemos decisiones en el sentido de poder otorgar o poder brindarle el medicamento correspondiente. El objeto específico de esta sesión es el siguiente:
habrá aprendido usted la función que tienen las finanzas corporativas como una herramienta financiera de toma de decisiones. Cuando hablamos de finanzas corporativas, yo le podría decir que hablamos casi de un mundo. ¿Por qué? Porque de cierta forma hay tantas herramientas que nos permite asimilar y conocer y poderlas dominar. Es una parte que yo le voy a pedir de favor a usted mucha atención al respecto. A mí me pasaba en lo particular, cuando estaba viendo el tema de finanzas, había muchas cosas que me quedaban un tanto la incógnita. ¿Por qué? Porque de cierta forma la base de ir induciendo a este mundo de las finanzas no es nada fácil. No lo quiero espantar, no estoy hablando de complicaciones, estoy hablando de situaciones en donde yo lo invito a que usted pueda tener apertura en su criterio, en su mente, para efectos de poder entender las mismas. Comúnmente utilizamos términos un tanto técnicos y que de cierta forma nos dificulta el aprendizaje. Yo trataré y lo invitaré a que en un momento dado manejemos el lenguaje que nos permita en un momento dado identificarlos y que a usted se le facilite el aprendizaje del mismo. Pero por ende, también no nos tenemos que olvidar del alto tecnicismo que tienen las finanzas dentro de su forma de determinar en diferentes métodos. Es por ello que es de cierta relevancia que usted pueda poseer esa actitud positiva para efectos de ir asimilando cada uno de los conceptos que aquí estaremos viendo en cada una de las sesiones que compete a esta unidad. Y daremos inicio a nuestra primera diapositiva. Nos dice lo siguiente: las finanzas corporativas como panorama general de las mismas y su importante creciente dentro de la administración financiera. En primera instancia, ¿qué son las finanzas en la empresa? Se nos viene varias cosas a la mente, se nos viene el tema de dinero, ¿sí? Es lo primero que comúnmente lo catalogamos. Es más, hasta muchas veces con los amigos nos decimos, ¿cómo andan tus finanzas? ¿Sí? Cuando decimos cómo andan tus finanzas, ¿cómo anda el dinero? ¿Cómo te sientes? Si te sientes desprotegido, protegido por el mismo, te sientes inquieto, inseguro. Es de vital importancia definitivamente el dinero, pero no trataremos de que no nos quite el sueño. Sin embargo, es una parte sustancial y fundamental en nuestra vida cotidiana. Ya lo vimos en la parte personal y también en las empresas. Es de vital importancia el tema de las finanzas corporativas. Y cuando hablamos de las finanzas, hablamos de dinero. Se nos viene a la mente también el amigo que está estudiando finanzas o el amigo que está trabajando como gerente de finanzas en una empresa. Se nos viene a la mente que no nos alcanza el dinero, se nos viene a la mente crisis, se nos viene a la mente desempleo, se nos viene a la mente un sinfín de cosas que van incurridos en las finanzas. Así es como, de cierta forma, con estos ejemplos, es como le demuestra a usted la importancia de cómo va siendo la cadena productiva de las finanzas. Usted se percata cómo va eslabón por eslabón, de cierta forma engranándose. En el momento que las finanzas adolecen en una empresa, esos eslabones de la cadena tienden a separarse o a romperse. Y ahí entramos a un grave problema. Vamos a ver nuestra definición, que nos dice lo siguiente. Dice, se define como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Y ahí hago una pausa. Fíjense cómo las finanzas tienen una gran importancia, que hasta las consideran como un arte, ¿sí? Nosotros podemos ver una pintura en cualquier museo y nos dicen, eso es arte. ¿Por qué? Porque estuvo el pintor esmerándose en el aspecto del oleo, el aspecto de cómo correr el pincel, un sinfín de situaciones que fueron dándose en ese lapso. Mas, sin embargo, las finanzas son consideradas como un arte y como yo me atrevería a decir también una pasión. Aquella persona que no tiene una pasión por algo, ¿sí? Sí, llámese por la administración, es más, olvidémonos hasta de la parte de la escuela, la pasión por el fútbol, la pasión por la familia, la pasión por un sinfín de cosas. Lo primero que debemos de tener en el aspecto de las finanzas es tener pasión. Como una vez le comenté al inicio de nuestro módulo, no decir finanzas, no, es un dolor de cabeza, me está atormentando, son números. Me apanico, me da un miedo hablar de números y finanzas. No. Cuando estamos hablando de finanzas es un arte, es una pasión, es entrega.
Entrega de cierta forma a este tipo de situaciones que se van dando paulatinamente dentro de la empresa, ¿sí? Y también la parte de administrar el dinero. ¿Por qué? Porque es una ciencia poder administrar, no es tan complicado. Usted ya lo pudo vivir en la parte personal, como de cierta forma tiene un grado de dificultad el poder ir formando cada una de las etapas de sus finanzas personales. Ahora imagínese en un corporativo donde estamos hablando, llámese desde 5 personas que dependen de ellas, 5 familias, hasta grandes empresas que estamos hablando de 1,000, 10,000, 15,000 empleados, si no es que hasta más. Entonces, manejar ese gran monstruo, llamémosle así, monstruo lo menciono en el aspecto del tamaño, manejar las finanzas de ese corporativo, imagínese usted, o sea, me podrá decir que, o me podrá entender y saber que es un arte poder hacerlo. También es un reto. Difícilmente hay muy pocos financieros que asumen el mismo. ¿Por qué? Porque ven la magnitud, y usted lo puede vivir en el momento que hay una junta con los socios, una junta de consejo. Puede salir la gente de producción, el director de producción, y dice, queremos incrementar nuestras líneas de producción. El director de ventas le dice al director de general, queremos vender más. El director de mercadotecnia dice, oye, nosotros queremos meter más publicidad en medios impresos o bien televisivos o de radio. Y así sucesivamente pueden hablar todos los directores por las peticiones que le pueden hacer el director general. Pero el director general va a tener algo muy peculiar, que después de haber escuchado y de haber recibido miradas, de haber recibido propuestas, de haber recibido un sinfín de cosas, él se tiene que voltear a ver al director de finanzas y decir, ¿se puede hacer todo esto? Entonces, de ahí partimos en el aspecto del arte. No es que, no quiere decir que las demás áreas de la empresa no sean importantes, son de vital importancia, eso sí lo quiero dejar muy claro. Pero el dinero es la parte la que catapultea de cierta forma el alcance y logro de objetivos. Entonces ahí el director de finanzas tiene que tener una habilidad para poder decir si tenemos capacidad para todo o capacidad para ciertas actividades o capacidad para no tener nada. Entonces por eso es que se le considera como una gran ciencia poder administrar el dinero. Las finanzas se relacionan con el proceso, las instituciones, los mercados y los instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre personas, empresas y gobierno. Fíjese usted cómo aquí menciona muchas palabras que identifica desde personas, empresa, gobierno, instrumentos, mercado, un sinfín de situaciones. El gran impacto que tiene el dinero dentro de las empresas. ¿Sí? Estas instituciones o estos medios de allegarse de ellos, pues caray, mueve un gran sector de una nación o bien, llamémoslo más grande, de un mundo. Podemos estar viendo comúnmente el movimiento de dinero. Por eso es que en un inicio cuando hablamos de las finanzas se nos viene a la mente dinero. Cuando hablamos de dinero, híjole, estamos hablando de un sinfín de actores que participan en el mismo para efectos de ir circulando el mismo, saberlo administrar y controlar. Entonces, estos actores son de vital importancia porque, repito, es la parte de los eslabones dentro de la cadena de las finanzas. Alguno de ellos se llega a desprender, puede ocasionar problemas a los demás eslabones. Es de vital importancia la armonía entre ellos mismos. ¿Qué es la administración financiera? Nos dice lo siguiente, esta se relaciona con las obligaciones del director de finanzas de una empresa. Hace rato le comentaba a usted, le decía, la gran petición es que le puede hacer cada uno de los directores al director general. Y al final de las peticiones, de las miradas, de los gestos, de la retroalimentación, el director general va a voltear a ver al director de finanzas para efectos de que, bueno, te estoy entregando toda una receta de cocina para que tú en un momento dado empieces a producir el producto. En ese sentido, el director de finanzas tiene un gran trabajo para efectos de poder llevar a cabo y solventar cada una de esas actividades que están viviéndose.
quien administra activamente los asuntos financieros de muchos tipos de empresa, ¿sí? Es decir, de cierta forma los directores de finanzas, llámese en diferentes sectores, sector alimenticio, sector farmacéutico, sector, el que usted quiera ahorita en este momento mencionar o que se le venga a la mente, en cualquier uno de ellos tendrá que existir un director de finanzas. ¿Por qué? Porque él va a ser en un momento dado el tomador de decisiones y el que va a administrar el dinero respectivamente. Asimismo, las personas que trabajan en áreas de responsabilidad como contabilidad, sistemas de información, gerencia, mercadotecnia, etcétera, necesitan tener un conocimiento básico de la función de las finanzas para la administración. ¿En qué sentido viene la importancia de conocer esta parte de la función de las finanzas? Volvemos al tema, podemos solicitar un sinfín de peticiones a nuestro director de finanzas, pero cada una de estas áreas tienen de cierta forma la necesidad o la obligación de la parte base para poderlo pedir. Es decir, si un área de mercadotecnia necesita hacer publicidad, lo que debe de hacer en un momento dado es un presupuesto, ¿sí? Un presupuesto que permita saber en qué se lo va a gastar, en qué tipo de publicidad, hacia qué tipo de medios, etcétera, etcétera, con el objetivo de que entre más desmenuzado sea la situación que se esté realizando, sea más atractivo para la organización. Y que el director de finanzas pueda darle el peso o la importancia para efectos de llevar a cabo la liberación del presupuesto respectivo y la liberación del dinero. Entonces dice usted que de cierta forma el conocer un poco de finanzas por las demás áreas va a ser de mucha función para efectos de poder tomar decisión al respecto y poder apoyar al mismo director de finanzas. Pongamos otro ejemplo, el director de producción. ¿Qué va a necesitar para efectos de hacer crecentar su línea de producción? Bueno, en primera instancia, pues poderse allegar de los insumos respectivos, ¿sí? En ese sentido, tiene que conocer, en un momento dado, junto con el director de finanzas, conocer si existe la capacidad por parte de la empresa de poder llegarse del incremento de insumos que él está solicitando. En ese sentido, obviamente, bajo un presupuesto de cada una de las líneas que va a realizar él o va a desempeñar su gente, es de vital importancia para ver en un momento dado el regreso del dinero. Recordar usted que esto es un ciclo, así como en todo se hace el incremento en salida del dinero, es de cierta obligación de volverlo a retornar al bolsillo de la empresa. La responsabilidad del administrador financiero. Esto es un tema muy importante. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del administrador financiero? Quiero decirle una cosa, la responsabilidad es sumamente alta y cabe la redundancia, también tiene un peso considerable dentro de la empresa. Su responsabilidad va a ser de cierta forma absoluta en el sentido de su toma de decisiones. Si existe una mala toma de decisión del director de finanzas, eso va a repercutir principalmente en recursos de la empresa. Si existen decisiones acertadas, va a repercutir en satisfacciones para la empresa y crecimiento. En ese sentido, su responsabilidad tiene que ser de cierta forma de una manera índole creciente, ¿sí? Y nos dice lo siguiente, ¿cuál es la responsabilidad del administrador financiero? Dice, administrar efectivamente los asuntos financieros de todo tipo de empresas, ya sean financieras o no financieras, privadas o públicas, grandes o pequeñas, lucrativas o no lucrativas. Entonces, bien, ¿hasta dónde va a llegar su responsabilidad? Hasta el último momento. Si un momento dado el objetivo del departamento de mercadotecnia es poder incrementar la publicidad respectivamente, entonces el director de finanzas va a cubrir su responsabilidad en el momento de poder proporcionar los recursos pertinentes en ese sentido. Su responsabilidad va a ser allegarse de los recursos y de optimizar el dinero, ¿sí? Obviamente después va a deslindar esa responsabilidad para que el director de mercadotecnia tenga la responsabilidad de poderse allegar de los medios, pero eso sería tema de otra materia. En este sentido, el administrador de finanzas, su responsabilidad es poder suministrar los recursos pertinentes para efectos de cada una de las áreas o bien departamentos de la empresa, con el objetivo de poder seguir dándole servicio y seguir acrecentando el motor de la misma. Si un momento dado el motor se detiene la empresa. ¿A qué me refiero el motor? Me refiero a cada una de las áreas de responsabilidad que existen dentro de la organización. En ese sentido, el director de finanzas tiene la obligación que ese motor siga funcionando paulatinamente, día tras día, hora tras hora, mes tras mes, etcétera, en cualquier escala de tiempo que se nos pueda venir a la mente en este momento.
Ahora bien, aparte de la responsabilidad que va a tener el administrador financiero, ¿cuáles son o qué son los servicios financieros? Aquí es una parte muy interesante. Ya hablamos la parte humana, la parte que es la parte donde da la cara a esa persona por la empresa, por el lado de las finanzas, ¿sí? En ese sentido, pues bueno, podemos concluir que ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, ¿qué momento dado el administrador financiero tiene que hacer al respecto? Para efectos de decir qué es lo que tiene que hacer o de dónde tiene que allegarse, vamos a hablar en primera instancia de los servicios financieros. Los servicios financieros es lo siguiente, lo definimos de la siguiente manera. Es parte de las finanzas que se encarga del diseño y producción de asesoría y productos financieros para individuos, empresas y gobiernos. ¿Qué nos quiere decir lo siguiente? Tiene que existir un abanico de oportunidades dentro del mundo de las finanzas. Es decir, si nosotros necesitamos allegarnos de recursos, tenemos que recurrir a la institución pertinente para que nos podamos allegar de los mismos. Si nosotros tenemos que invertir, tenemos que hacer de la misma índole. Si nosotros tenemos que pagar impuestos, obligaciones, tenemos que recurrir a la dependencia para poder hacer la misma. Si usted se puede percatar, existe un abanico de instituciones, sea para allegarse de dinero o bien para colocar dinero, pero que de cierta forma esto permite el aspecto del abanico de los servicios financieros hacia una empresa. ¿Por qué? Porque de ellos la empresa va a empezar a vivir. Entonces, por un lado vimos su responsabilidad y definimos la parte del director de finanzas. Ahora bien, el director de finanzas va a tener la necesidad de allegarse de los servicios financieros para efectos de poder cubrir las obligaciones pertinentes. No puede dejarlo en un momento dado a la desidia. Y aquí hay algo muy importante, las decisiones que tome van a repercutir de manera positiva o negativa para la misma empresa. Entonces, usted puede percibir la balanza es un tanto complicada o pesada al respecto. Sin embargo, el equilibrio se va a ganar gracias a la habilidad que él tenga y ha aumentado al tecnicismo conforme a las estrategias implementadas en cada una de sus decisiones. Es así que los servicios financieros que puedan existir dentro del mercado van a poder ser un instrumento de allegación para el director de finanzas. Entonces, siempre hay que tener la apertura con esas instituciones o con todos los participantes, como usted puede o pudimos observar anteriormente. Hablamos de empresas, hablamos de gobierno, hablábamos del mercado, hablábamos de instituciones, hablábamos de un sinfín de cosas, tanto privadas como públicas, de un sinfín de actores, que esto va a ayudarle al director de finanzas a poder desempeñar de mejor manera su propia función. Ahora bien, la preparación de pronóstico de ventas y financieros. Primero vamos a ver qué es un pronóstico. Antes de entrar a la parte de tecnicismo, vamos a definir qué es el pronóstico. Cuando hablamos de pronóstico, se nos viene lo primero a la mejor, y lo debo reconocer, se me vino a la mente, el pronóstico meteorológico. Hoy en día va a llover, va a ser frío, va a ser calor, etc. Así es como momento dado, por medio de este ejemplo, es parte de lo que nosotros hablamos en pronóstico dentro de la empresa. ¿Qué va a suceder en la misma el día de hoy? ¿Sí? No llámese el aspecto climático, si no quiero que usted interprete de que en la empresa va a llover adentro o va a ser frío o el aire está muy fuerte. No. A lo que me refiero es lo siguiente, la parte financiera. ¿Qué es lo que está teniendo la empresa al día de hoy? ¿Cuál es el pronóstico que le vamos a dar de un punto de vista financiero? ¿Posee recursos? ¿No los tiene? ¿Tiene problemas en su liquidez? ¿Tiene problemas en el aspecto de la rentabilidad? ¿Los accionistas están un tanto incómodos en la misma porque no han visto acciones y utilidades dentro de la misma, sin embargo han aportado, o todo lo contrario? Entonces, ese va a ser el pronóstico que va a tener una organización. Llámese, desde un momento dado, el sentir de la misma, cómo se está presentando en cada una de sus etapas. Y lo podemos ver ahí en su definición que nos dice de qué es un pronóstico. Es una estimación anticipada del valor de una variable. Es decir, nos estamos adelantando. Así como hace un momento dije, bueno, escuchamos en las noticias, sentamos en el sofá, prendemos la tele y escuchamos que el día de hoy va a llover en el transcurso de la tarde, cuando estamos viendo la noticia por la mañana. En ese sentido, es un tanto parecido a lo que vemos en las empresas. ¿Cuál es el pronóstico
de ventas, por llamarlo de cierta forma. ¿Cómo es que vamos a vender el próximo mes? Entonces ahí nos volteamos con el director de ventas y le decimos, oye, ¿tú cuál es tu pronóstico conforme a tus estimaciones, conforme a cómo se está comportando el mercado? ¿Cómo vamos a tener ese pronóstico de ventas? ¿Van a incrementarse o van a decrementarse? ¿Sí? Y así podemos ir viendo cada uno de los departamentos conforme a su pronóstico. ¿Con qué objetivo? Para que el director de finanzas pueda tener la habilidad y la captación de recursos o de los futuros recursos como una parte de estimación. En ese sentido, el pronóstico es saber de manera anticipada lo que pueda suceder dentro de la empresa. Si un momento dado cabe la redundancia, es un tanto, a lo mejor puede suceder un tanto subjetivo de momento. Sin embargo, tiende a ser muy objetivo en la realidad. ¿Por qué? Porque el día de hoy lo estamos viviendo, el presente lo vivimos y lo vivimos de cierta forma ardua. Pero cuando hablamos de futuro, estamos hablando de planear. Estamos hablando de anticiparnos a esos acontecimientos que puedan surgir en cada una de las etapas. Es por eso que los pronósticos es de vital importancia, porque nos va a permitir cubrirnos ante las contingencias o bien aprovechar las oportunidades que sucedan en un futuro inmediato. Ahora bien, ¿qué es un pronóstico de ventas? Lo que hace un momento comentaba. Dice la predicción de las ventas de la empresa durante un periodo dado con base en datos externos y o internos. Se utiliza como la entrada clave para el proceso de planeación financiera a corto plazo. Aquí hay algo que quiero rescatar con usted. Cuando hablamos de pronóstico de ventas, nos estamos refiriendo a lo que en un momento dado vamos a percibir de ingreso. ¿Sí? A lo que en un momento dado vamos a percibir de ingreso, y eso es de vital importancia. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a captar para efectos de hacerle frente a nuestras obligaciones. Si nosotros no pronosticamos, de cierta forma ya tenemos la realidad de nuestras ventas. Pero si nosotros no pronosticamos las mismas en un lapso, eso nos va a crear un conflicto. Porque no vamos a ver cómo va a ser nuestro futuro, y nuestro futuro lo tendremos que considerar un tanto incierto. Es por eso que nos dice que es la predicción de las ventas de la empresa durante un periodo dado. Es decir, la pregunta famosa en una junta de directores. ¿Cuánto vamos a vender el próximo año? ¿Sí? Porque eso le va a interesar mucho al director general. ¿Cuánto vamos a vender el próximo año? Y en ese sentido, pues tenemos que dar un pronóstico. No podemos decir, pues vamos a vender posiblemente lo mismo que hemos vendido con anterioridad. Sería una respuesta un tanto ilógica. No sabemos si podemos vender más o menos. ¿Sí? O sea, eso es algo que un momento dado tenemos que ir un momento dado tanteándole de cierta forma al mercado. Y obviamente hay que tomar en consideración datos tanto internos como externos. ¿Por qué? Porque en este sentido nos va a permitir conocer la parte de toma de decisiones. Si nosotros no contemplamos la parte interna o externa dentro de la empresa, obviamente nos veremos afectados. Y no se trata de llegar un tanto a la realidad. El pronóstico no es la realidad, pero sí es un acercamiento a la misma. Y después nos dice que se utiliza como la entrada clave para el proceso de planeación financiera a corto plazo. Claro, por supuesto, porque sin ingresos nosotros no podemos hacer o tomar decisiones al respecto. Cuando vamos a hablar qué es pronóstico externo y también el interno. Iniciamos con qué es un pronóstico externo. Dice, es un pronóstico de ventas con base en las relaciones observadas entre las ventas de la empresa y ciertos indicadores económicos externos clave. ¿Qué nos está mencionando esta definición? Nos está diciendo, bueno, observa cómo se fueron comportando tus ventas y a raíz de esa situación vamos a evaluarlas con ciertos indicadores económicos externos. ¿Qué podemos tomar en consideración al respecto? Bueno, podemos considerar el aspecto de las decisiones que se van dando dentro del país. Si en un momento dado existe una etapa de crisis, si existe una etapa de devaluación de moneda, si existe la inflación, si existe un sinfín de situaciones que permitan en un momento dado mucha allegación de recursos a la gente o, por lo contrario, falta de recursos que se estén allegando ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos al fin y al cabo van a ser los consumidores que van a permitir en un momento dado comprar los productos pertinentes de la empresa. Entonces, la empresa tiene que tener en consideración esos factores externos que puedan influir o bien influyen dentro de la misma organización. No los debe de perder de vista. Un ejemplo,
Supongamos que existe en un país, existe crisis en su actualidad y usted toma de decisión seguir incrementando sus niveles de producción para que se inventarien y se vendan. Yo le apuesto que difícilmente se van a vender. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una crisis financiera en una nación, estamos hablando de la escasez de dinero. Y en ese sentido, pues la gente va a estar más enfocada hacia el aspecto de supervivencia que el aspecto de satisfacer necesidades que no sean tan requeridas en ese momento. Entonces, en base a esta situación, si usted está promoviendo un producto que no es de primera necesidad dentro del mercado, difícilmente, y tiendo a no equivocarme, que las ventas van a ser incrementadas. Creo que se daría por bien servido si se mantuvieran estables durante ese determinado tiempo, esperando a que el gobierno haga los respectivos ajustes en sus políticas y que le permita en un momento dado poder reactivar la misma. En ese momento usted tiene que tener la habilidad de poder detectar en qué momento se esté reactivando la misma economía de esa nación para efectos de implementar un incremento dentro de las ventas. Entonces hay que tener mucho cuidado bajo esas posturas de lo que está sucediendo en la nación en la cual usted está produciendo y vendiendo. O bien también nomás puede estar vendiendo porque puede estar en un giro de comercializadora. En ese sentido usted tiene que tener cuidado en el aspecto de en qué momento toma decisiones de incremento o bien en qué momento sigue manteniendo sus mismos estándares o los aminora de cierta forma. Ahora bien, ¿qué es un producto interno? Dice, pronóstico de ventas con base en una compilación o consenso de datos y canales de ventas de la empresa. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo lo siguiente? Bueno, de cierta forma observa cómo se va haciendo el incremento, ¿sí? Cómo se va haciendo el incremento paulatino en cada uno de los periodos que lleva consigo la empresa. Considera el historial, cómo se fue comportando las ventas en años o en meses anteriores, y en base a esa situación ve realizando en un momento dado el pronóstico respectivo. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues ya tienes alguna base para tomar la catapulta de las mismas. Ya sabes cuánto es lo que vendes en ciertos meses, en cierta temporada. En base a eso empieza a cuantificar cuánto puedes incrementar o bien mantenerte dentro del mercado. ¿Y qué es un pronóstico de efectivo? Dice, es el estado de los flujos positivos y negativos de efectivo planeados de la empresa, que se utiliza para estimar sus requerimientos de efectivo a corto plazo. ¿Qué nos está diciendo este apartado cuando hablamos de pronóstico de efectivo? Nos estamos refiriendo, usted bien recordaba, hablamos del flujo de efectivo en el sentido de la captación de ingresos y bien en un momento dado el destino de los egresos, las salidas del dinero. Cuando estamos hablando del pronóstico, pues por ende, cuando juntamos estas dos palabras, damos por hecho que estamos en un momento dado viendo hacia futuro cómo se va a ir comportando el flujo de efectivo. Es decir, cuánto vamos a gastar o cuánto nos va a ingresar en el siguiente periodo, obviamente ligado hacia el pronóstico de ventas, y cuánto vamos a erogar paulatinamente en ese periodo. Entonces, en ese sentido, el pronóstico de flujo de efectivo es muy importante porque nos permite conocer y saber con una aproximación cuánto vamos a contar de dinero en el bolsillo de la empresa en un determinado tiempo. Después del pronóstico de efectivo, nos viene en nuestra presentación un tema que nos va a permitir conocer el tema de la evaluación de flujos de efectivo. Y obviamente partiendo de ahí empezaremos con el costo de capital, mejor conocido como una tasa de descuento. Pero antes de entrar al costo de capital, a mí me gustaría con usted empezar a aterrizar qué es la evaluación, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el tema de evaluación? Y nos dice lo siguiente, es el proceso que vincula el riesgo y rendimiento para determinar el valor de un activo. ¿Qué nos menciona en este apartado? Cuando hablamos de evaluar, estamos hablando de la parte de conocer el riesgo y el rendimiento que tiene cierta empresa o cierta persona de hacer una inversión respectivamente. ¿Sí? Un ejemplo, yo quiero evaluar mi empresa. Yo quiero saber al día de hoy, cuando hablamos de evaluar, estamos hablando de valor. Yo quiero saber al día de hoy cuánto vale. Bueno, nosotros lo vamos a ver más adelante, qué técnicas son las que en un momento nos va a permitir conocer al día de hoy cuánto vale mi empresa.
Esa es la parte de evaluación. Usted recuerda cuando veíamos matemáticas financieras, jugábamos un tanto con la línea de tiempo. Y en la línea de tiempo hablábamos en el año 0, el valor presente, el capital. En ese momento estamos diciendo la parte de evaluación. Es decir, cuánto vale al día de hoy la empresa, cuánto vale al día de hoy un bono, cuánto vale al día de hoy una acción, cuánto vale el día de hoy cualquier instrumento corporativo que usted haya emitido o que tenga presencia dentro del mercado. Ese es el tema de evaluación, conocer el valor. Ahora bien, nos menciona dos temas muy importantes, el riesgo y el rendimiento. Cuando hablamos del riesgo, es la parte de saber, qué tanta, como en una ocasión le comentó usted, qué tanto está corriendo de sangre por su torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque en ese sentido usted tendrá tranquilidad o no la tendrá en base a las inversiones que se hayan realizado. En base a las inversiones que se hayan realizado, usted conocerá en un momento dado el ingreso pertinente para efectos de la toma de decisión. Entonces, la relación de riesgo-rendimiento, de hecho lo comentábamos con anterioridad, va a ser en un momento dado la parte de conocer qué tanto quiero, de cierta forma, poder entrar o bien invertir o bien colocar mi dinero dentro del mercado. Ahora bien, siguiendo con nuestra definición nos dice lo siguiente, es un proceso relativamente sencillo que se puede aplicar a las series esperadas de bono, acciones, etcétera. Lo que hace un momento le comentaba, cuánto es el valor de mi empresa, cuánto es el valor de un bono o cuál es el valor de una acción. En ese sentido, usted tiene que tener de cierta forma, por medio de la metodología financiera, conocer el respectivo valor en su respectivo año. Y también nos dice lo siguiente, para determinar el valor de un activo en un momento dado en el tiempo, un administrador financiero, utiliza técnicas de valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? No necesariamente usted necesita conocer al día de hoy el valor de su empresa. ¿Sí? Usted puede decir, bueno, dentro de un año, ¿cuánto podría valer mi empresa? Dentro de 2 años, ¿cuánto podría valer mi empresa? Y así sucesivamente, en una escala de tiempo, conocer el valor de ese activo que usted quiera conocer, utilizando obviamente algunas técnicas o herramientas financieras que le permita conocer el valor del mismo. Y eso lo vamos a ver, usted no se preocupe, pero más adelante vamos a conocer esas herramientas para poder saber cómo va comportándose el valor del dinero en el tiempo. Recuerde que el valor del dinero en el tiempo permite conocer o actualizar para efectos de cada uno de los instrumentos a un determinado año. Así como estamos hablando del costo de capital, en nuestra siguiente diapositiva mencionamos los factores principales para el proceso de evaluación. ¿Cuáles son esos factores principales para el proceso de evaluación? En primera instancia está el flujo de efectivo, es decir, los rendimientos. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, el costo de capital va a ser actor, si lo queremos ver de esta forma, pero necesita también de compañeros que le ayuden en el escenario, ¿sí? Si esos compañeros que le van a ayudar en el escenario van a ser, por ejemplo, el flujo de efectivo, porque en el flujo de efectivo se va a ver o en un momento se van a observar los rendimientos. ¿Cómo vamos a ver el rendimiento? Pues obviamente si existe un superávit del mismo, estamos diciendo que tenemos un rendimiento con respecto al flujo de efectivo. Como punto número 2 es la elección del momento, es decir, condiciones internas y externas de la empresa. ¿Qué nos quiere decir este apartado? En un momento conocer de cierta forma los factores que están envolviéndose dentro de la empresa, tanto interna como externamente. Hace un momento yo le mencioné el tema de una crisis que vaya surgiendo, una crisis económica que vaya surgiendo en un determinado tiempo. En esa crisis, obviamente, pues la empresa se va a ver un tanto aquejada para efectos de tomar decisiones. Tiene que contemplar respectivamente cada una de estas situaciones que vayan dándose paulatinamente. Eso es por la parte externa. Por la parte interna se pueden dar las decisiones por parte del consejo, por parte en un momento dado de los empleados. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Existirá alguna huelga, mejor interna, por parte de los empleados? Todo ese tipo de factores son fundamentales para efectos de tomarse en consideración en una evaluación.
no podemos decir que todo es color de rosa cuando realmente estamos teniendo o aquejándonos por situaciones tanto internas o externas que no nos permiten trabajar de una manera cómoda dentro de la organización. Y eso obviamente en el aspecto de las finanzas llega a tener un impacto considerable al respecto. Una medida del riesgo la cual determinará el rendimiento requerido es el modelo de evaluación, ¿sí? El modelo de evaluación va a permitir conocer la relación que existe entre el riesgo y el rendimiento. Estas dos palabras son, yo les podría decir que son casi hermanas, porque de cierta forma van de una manera intrínseca dentro de las finanzas. Si hablamos obviamente de si nosotros en un momento dado estamos por invertir y queremos ganar altos rendimientos, tenemos que arriesgar más. Cosa contraria, si queremos ser más conservadores, obviamente invertimos en tasas de bajo riesgo. Entonces usted puede percatarse la gran relación que existe entre el riesgo y el rendimiento en uno de los instrumentos que se estén realizando dentro de la empresa para efectos de inversión o bien colocación de dinero. En ese sentido, esta relación es íntima y que de cierta forma va a permitir tomar decisiones a usted en su empresa. Ahora bien, ¿qué es el costo de capital? ¿Sí? ¿Qué es el costo? Nos dice lo siguiente, dice, es la tasa de rendimiento que una empresa debe ganar en los proyectos en los que invierte para mantener su valor de mercado y atraer fondos. ¿Quién nos menciona esta parte? Usted como accionista de la empresa, estoy seguro, y eso creo que es más que un hecho, tuvo que haber realizado una inversión para convertirse en accionista de la misma. Usted espera un rendimiento, ¿sí? Por haber realizado, por haber invertido, mejor dicho, una cantidad X en la empresa que usted está en un momento dado impulsando, o bien que ya estaba instalada y que ustedes lo invitaron para efectos de invertir. Usted va a esperar un rendimiento, que genere un rendimiento. Ese es el costo de capital, ¿sí? Es el costo, por un momento dado, usted haya podido invertir dentro de la empresa, con el objetivo de hacer creces respectivamente. Entonces, usted recordará el tema del costo, era un tema ligado hacia la parte de interés. Lo comentábamos en sesiones anteriores y le hago un poquito, refrescar un poco la memoria. Cuando estábamos hablando del dinero que es ajeno, ese dinero que es ajeno tiene un costo, ¿sí? Cuando estamos hablando del dinero de los accionistas, es un dinero interno, es un dinero que está llegando a la empresa. En ese sentido, está generando también un costo, ¿sí? ¿Cuál es la única diferencia cuando hablamos de un financiamiento y de un inversionista? Obviamente, el aspecto interno-externo. Para efectos de un accionista es una parte interna y para efectos de financiamiento es una parte externa. Entonces, el costo de capital va a ser esa situación, en un momento dado, a llegarse del financiamiento de los accionistas, que comúnmente van a estar solicitando paulatinamente para efectos de la inversión. En el momento que no exista ese costo viviente en la misma empresa, tendría dificultades en la parte financiera. Es por eso de vital importancia que los accionistas tengan una gran participación en la misma, obviamente dentro de consejo, dentro de dirección, en un sinfín de cosas para efectos de poder generar el rendimiento respectivo dentro de las organizaciones. Asimismo, actúa como un vínculo importante entre las decisiones de inversión a largo plazo de la empresa y la riqueza de los propietarios que la determinan en el mercado, ¿sí? ¿Qué nos menciona esta situación? Usted va a estar encaminado hacia un proyecto de inversión. En un momento dado lo invitan, le dicen, mira, tenemos un proyecto de inversión de realizar, vamos a verlo desde un punto de vista de un sector turismo, ¿sí? Específicamente sector hotelero. Lo invitan y usted de cierta forma le menciona obviamente los requisitos y uno de ellos pues, va a ser la parte de desembolso del mismo dinero, ¿verdad? En ese sentido usted va a decir, bueno, yo voy a invertir y ¿cuánto me va a redituar a mí, a mi bolsillo? Por el dinero que en un momento dado estoy disparando hacia ese proyecto. Entonces, en ese sentido, usted tiene que tener en un momento dado la información necesaria y obviamente
la parte de accionistas deben de tener contemplada esta situación, que le permita en un momento dado conocer qué tan redituable es el proyecto al cual está usted a un paso de incursionar. Entonces es de vital importancia en un momento dado conocer cómo se está comportando la parte de los proyectos que se están realizando a largo plazo. ¿Por qué? Porque eso va a determinar la riqueza de su dinero, la riqueza propia que vaya determinando también el mercado, porque el mercado va a ser de vital importancia para efectos de hacer creces en su dinero, porque de cierta forma liderea. Usted podrá solicitar una tasa muy alta y eso no va a permitir que el proyecto sea viable. Por ende, hay que irse ajustando a lo que se vaya requiriendo en cada uno de los proyectos por parte de los inversionistas. También, de hecho, es el número mágico que se usa para decidir si una inversión corporativa propuesta incrementará o disminuirá el precio de las acciones de la empresa. ¿Sí? ¿Qué nos dice en este párrafo? Dice, es un número mágico, aunque no lo creas, sí es mágico, honestamente, porque para este número se van a tomar decisiones para efectos de cómo se está comportando las acciones dentro de la empresa. Porque en base a eso, nosotros vamos a conocer más adelante un modelo que nos va a permitir evaluar los activos de la empresa, que en un momento dado, los activos netos que realizaron los accionistas o que invirtieron los accionistas dentro de la empresa. En base a eso, obviamente se tienen que tomar en consideración un tanto lo que ha redituado dentro del precio de la acción. Cuando hablamos del precio de la acción es con un momento dado el precio con el que un momento dado sale la empresa en el mercado para efectos de poder captar financiamiento al respecto. Y obviamente dentro de la acción debe existir una utilidad. Entonces es muy importante saber que este número mágico es de vital importancia. ¿Por qué? Porque eso va a permitir la parte de redituabilidad en el precio de la acción. Si en un momento dado es en un momento dado la toma de decisión de saber si yo ingreso a un proyecto y puedo ingresar tan solo destinando el recurso como préstamo, o bien puedo hacer en un momento dado la compra de acciones para efectos de tener presencia dentro de la empresa de una manera interna. Entonces, en ese sentido, le permite a usted conocer este número mágico, y más que un número es una tasa mágica porcentual, el saber en un momento dado la redituabilidad que usted va a tener paulatinamente en este proyecto que se esté avecinando. El estado de flujo de efectivo. Dice, ¿qué es el estado de flujo de efectivo? Nos dice lo siguiente, indica información acerca de los cambios en los recursos, fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Si bien comentábamos con anterioridad que cuando hablamos del flujo de efectivo hablamos la parte de entrada de dinero y salida de dinero, también en un momento dado cuando hablamos del estado del flujo de efectivo comúnmente también se le conoce como el estado de cambios en la situación financiera. En ese sentido vamos a hablar las partes, o a conocer mejor dicho, las partes de operación, de financiamiento y de inversión. Es decir, en un momento dado conocer qué es lo que se está haciendo de manera operativa dentro de la empresa, llámese en un momento dado la parte de capital de trabajo principalmente, la parte de proveedores, la parte de clientes, de inventario y también la parte de financiamiento e inversión. Si en un momento dado se están pactando, se están allegando de recursos o bien se están liquidando los mismos, o bien también se están realizando inversiones en activos fijos. Eso de cierta forma permitirá a la empresa conocer de una manera segregal la parte de movimientos operativos, la parte de movimientos de financiamiento y también la parte de movimientos de inversión. En ese sentido existen este tipo de estado de cambios para efectos de conocer la utilidad o bien el saldo final con el que va a contar la empresa de manera de efectivo, y que posteriormente esto se va a impactar dentro del balance, del balance general, y eso le va a permitir tomar decisiones. ¿Con qué cuento al final de un periodo para efectos de hacerle frente a estas obligaciones? Entonces, el estado de cambios va a ser de vital importancia para cubrir las actividades y conocer las actividades que está realizando la empresa.
De no ser así, pues obviamente no tendríamos un control al respecto y eso permitiría no tomar decisiones que comúnmente se hacen dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque no sabríamos un momento si ya amortizamos algún crédito o bien no estamos pactando un crédito adicional o bien si estamos incrementando, necesitamos el crédito o vamos a necesitar un crédito para efectos de hacerle frente al capital de trabajo. Y el capital de trabajo, recordar usted que es el motor de la empresa, con el que en un momento dado va a estar echándose a andar el negocio paulatinamente por la parte de proveedores. Si en un momento dado no captamos o no hemos pagado los proveedores y eso nos trae problemas para efecto de suministro de material, o bien los clientes no nos han pagado y eso implica que no ingresen recursos a nuestra organización. Entonces, como usted puede percibir, esta parte, esta situación del estado de flujo de efectivo es de muy vital importancia al respecto. ¿Cuál es el objetivo del estado de flujo de efectivo? 1. Es cumplir con las obligaciones financieras de la empresa y generar los flujos positivos de efectivo para sus propietarios. Bajo esa premura, es muy importante conocer las obligaciones, como bien lo hemos comentado, y obviamente qué tanto percibimos de dinero durante ese periodo. Como número 2, también la generación de utilidades de la empresa, las cuales son un elemento clave para el éxito financiero continuo e incluso de supervivencia. Si no generamos utilidades, pues difícilmente vamos a poder echar a andar el negocio. Es por eso de vital importancia conocer y generar utilidades para efecto de maximización del dinero. 3. Tener bien detectados los ingresos y egresos de dinero de la empresa. Como usted puede percibir en esta sesión, nos fuimos adentrando a la parte de finanzas corporativas. Conocer en un momento dado cómo se va comportando el dinero dentro de una empresa. Y de cierta forma, algunos conceptos que a lo mejor de cierta forma ya nos van siendo familiares, pero es irle dándole orden para efectos de más adelante irlos aterrizando en cada una de las herramientas o técnicas financieras que vamos a ir evaluando cotidianamente. En esta sesión ha sido todo, de mi parte ha sido todo, fue un placer estar con usted y lo espero en la próxima sesión. Muchas gracias.